del día estamos saliendo como a la escena. Otros pueden vernos, pueden ver lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Y detrás de todos los logros que hay en tu vida hay un gran esfuerzo. Hay un gran esfuerzo. Detrás de todos los logros que nosotros hemos alcanzado y conquistado, hay un gran esfuerzo. Y cuanto mayor sea el esfuerzo, mayor va a ser el logro. Cuanto más esfuerzo hiciste por terminar un trabajo bien o por hacer una cuestión de estas, mejor va a ser el resultado, ¿no? Entonces muchas veces no nos sale bien. Muchas veces, a pesar del esfuerzo y a pesar de que hicimos todo para que las cosas salgan bien, no nos sale bien. Y fallamos y tal vez puede ser porque no nos esforzamos lo suficiente, pero muchas veces sí nos esforzamos lo suficiente. Hicimos todo lo posible y a pesar de haber hecho todo lo posible, no dimos con la talla, no salió como queríamos, no pudimos ver el producto terminado de tan buena calidad como hubiésemos querido. ¿Y cuál es el mayor desafío para un cristiano? ¿Cuál es el mayor desafío para tu vida? La máxima cristiana, la máxima del cristianismo está en Mateo 7:12, que dice: háganle a los demás lo mismo que quieren que le hagan a ustedes. Traten a los demás como ustedes mismos quisieran ser tratados. Dice así: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso es como nuestro objetivo en el cristianismo. Tratar a los demás como a mí me gustaría que me traten. Ese es el objetivo en el cristianismo. Y muchas veces no damos con esa talla. No tratamos a los demás como quisiéramos ser tratados. ¿Y por qué no? ¿Por qué nos cansamos de esto, de tratar a los demás como quisiéramos ser tratados? Yo creo que es porque nuestra motivación está equivocada. Porque nuestra motivación, en lugar de estar en honrar a Dios y adorar a Dios, el motivo es recibir un buen trato. Si yo doy buen trato, necesito que vos también me des buen trato a mí. Y si vos no me das buen trato a mí, entonces yo te dejo de tratar bien. ¿Te das cuenta? Muchas veces no hay reciprocidad. Entonces dejamos, abandonamos, nos venimos abajo. Y cuando no recibimos esta devolución del buen trato, nos frustramos y renunciamos a hacer las cosas bien, como siempre las tenemos que hacer. Y entonces en ese momento empieza a brotar de nuestro corazón el egoísmo, el orgullo, las vanidades, las impurezas, el maltrato entre nosotros, el daño, el no pensar en el otro, en el daño que le puedo llegar a hacer al otro. ¿Pero por qué? Porque estaba pensando más en mí que en el otro. No estaba pensando en tratar al otro como a mí me gustaría que me traten, sino que pensé más en mí, en lo que a mí se me iba a dar. Y entonces, por eso te digo que tenemos que vivir, necesitamos desesperadamente vivir como verdaderos cristianos. Si no vivimos como verdaderos cristianos, tenemos que rever esto en este día, en esta mañana. Si estamos viviendo como Cristo demanda de nosotros. Un amigo mío, un pastor, siempre dice: nosotros muchas veces decimos que somos cristianos, pero si vos le preguntás a cualquier árabe que enseña su religión, que dice el Corán, te lo recitan de memoria y saben perfectamente lo que Alá demanda de ellos. Pero cuando le preguntás a un cristiano, decime algo que Jesús te enseña, ¿qué es lo que Él te enseña? Un cristiano no te sabe enumerar ni 10 pedidos de Jesús, ni 10 órdenes de Jesús. Y si no sabemos qué Él espera de nosotros, qué es lo que Él desea de nosotros, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Somos realmente cristianos? Tenemos que vivir como verdaderos cristianos. Tenemos que vivir obedeciendo lo que la Biblia dice. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos del 13 al 16. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido
de los de vuestra propia nación las mismas cosas que de ellas padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a meditar en estos 4 versículos y como decía recién, a pesar de que nosotros a veces hacemos el esfuerzo para ser cristianos como tenemos que ser, no nos sale. Terminamos lastimando al que tenemos al lado, tal vez que sin querer o queriendo, como dice el chavo, fue sin querer queriendo, y terminamos lastimando al que teníamos al lado. Sale de nosotros el egoísmo, el orgullo, pensar en nosotros, no pensar en el otro. Y esto no tiene que ser así, no puede ser así. Muchas veces nosotros vemos en nuestras vidas como un gozo tremendo, una motivación grandísima al principio, pero después queda en nada. Es como cuando vos destapás una gaseosa, una Coca-Cola, le pones un vaso y le das hasta arriba y parece que se llenó, pero después de un ratito baja y queda lo que realmente se puso en ese vaso. Y a veces nos pasa eso en nuestra vida espiritual. Nos autoconvencemos de que las cosas van a funcionar. Nos autoconvencemos de que este proyecto ahora en Cristo lo voy a lograr y mi vida va a ser una vida de victoria. Y a los 2 días se derrumba tu vida de victoria. Escuchamos el pensamiento de algunos pastores tipo arengadores que, claro, dan un mensaje impresionante, un mensaje motivador, y creemos que realmente esa es la manera. En esta semana ahora voy a andar en vivir como Cristo quiere que viva, porque ese hombre, ese pastor lo dijo. Pero después, el martes, miércoles, de vuelta estamos caídos y sumergidos en nuestros pecados. Y no damos con la talla, y no podemos. Y lo que habíamos querido que salga bien en nuestra imagen para Dios y para el mundo y para la gente que nos rodea, fue un fracaso. Algunos hasta se ríen. Por eso es tan importante estar seguro de que no estamos escuchando a un hombre, de que no estamos motivados por una idea, sino de que estamos escuchando verdaderamente la palabra de Dios, que actúa en nosotros los creyentes. Tenemos que estar seguros de que sea la palabra de Dios. Y entonces por eso quiero referirme a la autoridad de la palabra de Dios en primer lugar. Referirme a la autoridad de la palabra de Dios. No se trata de una orden dada por un jefe. No se trata de lo que un pastor, un predicador puede llegar a arengar y a decir y a motivar. No se trata de eso. Se trata de que es palabra de Dios y tiene que ser recibida esa palabra de Dios. Porque si no es recibida en tu corazón y no cae en buena tierra, ¿acaso puede dar buen fruto? Si no es recibida, por más buena semilla que sea, está ahí, enfrascada, quieta. Pero si cae a tierra y muere, y entonces va a dar fruto, porque si no, no puede. ¿Y cuántas veces nosotros anhelamos escuchar a Dios? ¿Cuántas veces querés escuchar a Dios en tu vida? ¿Cuántas veces te preguntaste, Señor, mostrame tu voluntad en esto o en aquello? O Señor, hace tanto que no te siento en mi corazón, en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo creo que Dios siempre nos está hablando. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no entendemos su idioma. No entendemos su idioma. Y por eso necesitas ser un buen cristiano, un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero entiende el idioma de Dios. ¿Sabes cuál es el idioma de Dios? Esto no lo defino yo, lo va a definir la palabra del Señor con 2 versículos que quiero leer. Pero el idioma de Dios es esto, es acción. El idioma de Dios es acción, es accionar, es obedecer. Pero para eso hay que creer. Vivo por fe, obedezco por fe, me muevo por fe. Entonces, el idioma de Dios es acción, acción es fe, y la fe se demuestra obedeciendo. Ese es el idioma de Dios.
En ese idioma habla. Esa es la mecánica de Dios. Él dice, las cosas se hacen. La naturaleza le obedece. ¿Por qué vos no le podés obedecer? ¿Por qué yo no le puedo obedecer? Nos tenemos que rendir a Él. Fíjense, Santiago 1:21, si quieren búsquenlo. En Santiago 1:21 al 25 dice así. Dice, así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues este mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira a la cara en un espejo y se ve a sí mismo, pero en cuanto se da vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en todo lo que hace. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que dice este pasaje? Me encanta este término. Se fija en la perfecta ley de la libertad. La perfecta ley de la libertad. Me puedo mirar como en un espejo en la palabra de Dios. Puedo entender lo que Él está diciendo de mí. Puedo ver si estoy peinado o despeinado. Si estoy conforme a lo que Dios está diciendo o no. Y me puedo conformar a su imagen y a lo que Él dice que tengo que hacer. Es como dice, compara estas personas que se miran en un espejo, se ven que están todas despeinadas, se ven que es un desastre su vida, pero no importa, salgo así a la calle, no me voy a peinar ni nada, porque sí, ya sé, no sé qué viene el espejo, la verdad que no me di cuenta. Y entonces pasan años y años y están en la iglesia, y están sentados, años y años sentados en la iglesia, escuchando lo que Dios dice. Mirá, vos sos así, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar aquello, pero salen y hacen lo que quieren allá afuera. Y tratan a las demás personas como quieren, pero esperando siempre ser tratados de la mejor manera. Y dice 1 Pedro 2, 1 al 3, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos de la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para la salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Hay una condición en los dos casos, creer y ser de Cristo. Creíste, si vos no obedeces, entonces no podés vivir como la palabra de Dios dice. No podés. Y lo que me llama la atención es que en los dos pasajes nos pone una condición antes de recibir la palabra de Dios, antes de obedecer esta palabra de Dios, antes de recibirla en tu corazón, tiene que pasar algo. Si vos prestás atención a estos dos pasajes, está diciendo que necesitamos tener una actitud de humildad. No se puede recibir la palabra del Señor con una actitud de orgullo, con una actitud que los demás cambien, pero yo no. Yo estoy bien como soy. No se puede de esa manera. Y dice que tenés que desechar toda malicia, todo engaño. Pensá, la malicia, cómo se genera dentro de nosotros, todo engaño. ¿Vos sabés que el orgullo es la tierra, es el sustrato donde crecen las demás plantas de pecado? El orgullo es la tierrita donde crecen todos los demás pecados. Dice que tenés que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda difamación, hablar mal de las personas. Si querés recibir la palabra de Dios, primero tenés que desechar estas cosas. Y yo creo que acá podríamos terminar la predica de hoy. Si tan solo pudiéramos poner en práctica esto, ya está, listo, ya está, terminó. ¿Para qué vamos a seguir hablando? Si vos pudieras desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación, te va a ir bien, te va a ir bien. Y dice Santiago, dice, despójense ustedes de toda impureza y maldad que tanto abunda. ¿Dónde? En el mundo, pero también dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos. Toda la impureza y la maldad que abunda. Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Fíjate,
No puedo estar aceptando ese mensaje que ha sido sembrado, esta palabra, venir cada domingo a la iglesia y sentarme en la misma silla y estar haciendo siempre las mismas cosas y estar siempre escuchando tantos mensajes, pero después, cuando viene alguien, empiezo a chismosear y le empiezo a decir, a ver qué tenés vos que decir de este, y a ver este otro que tiene que decir de este. Ay, qué ganas de hablar mal de este otro. Cómo me encanta cuando viene y me pudre el cerebro y me habla mal de aquella persona. Ay, me encanta, tengo un placer adentro. Y vas a tu pecado y te revolcás en ese pecado. Qué hermoso disfrutar este pecado. Y después el domingo venís y te sentás y escuchás la palabra del Señor. No me habla el Señor. No me habla, no sé qué está pasando. Me siento tan triste, tan vacío, tan vacía. ¿Qué me está pasando? ¡Arrepentite! En el nombre de Jesús, arrepentite de tus pecados. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Tenés que arrepentirte. Tenés que cambiar de una buena vez por todas. No podés seguir así. No podés seguir así. Es mentira eso. No es verdad. No estás viviendo a Cristo. Estás viviendo en un engaño. Arrepentite porque te vas al infierno. Arrepentite. En el nombre de Jesús, la palabra del Señor nos está exhortando a que nos arrepintamos, iglesia. ¿Cómo vas a querer que los demás te traten bien si vos tratás de esa manera? ¿Por qué estás esperando un cambio en tu vida si vos no sos capaz de dar el primer paso? ¿Por qué? Trato a los demás como quiero que me traten. Tarde o temprano vas a cosechar lo que estás sembrando. Tarde o temprano lo vas a cosechar. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar para vida eterna y paz. Pero el que siembra para la carne va a cegar muerte y destrucción, dice la Biblia. ¿Qué estás sembrando? ¿Es la palabra de Dios o está lleno de maldad y de impurezas que tenés que sacar vos tenés que sacar de tu vida? Tenés que tomar la decisión, la disciplina, de decir esto no lo voy a tener. Cuando me vienen a hablar mal del hermano, no lo voy a tener en mi vida esto. Cuando vienen a criticar a mi hermano, a la iglesia, cuando dicen que no hay amor, mentira, que no hay amor. Si no hay en la iglesia amor, ¿dónde hay amor entonces? Decime, ¿dónde hay amor si no es en la iglesia? Este es el lugar donde se tiene que ver ese amor. Dice el versículo 13 que cuando nosotros la recibimos esa palabra de Dios, no fue como palabra de hombre, sino que fue una palabra del Espíritu Santo. Una palabra que hace que las cosas cambien. Y cuando vos recibís esa palabra, tu ambiente tiene que cambiar. Tiene que cambiar el ambiente en el que estás. No puede seguir siendo el mismo ese ambiente. Tratar a los demás como quisiera ser tratado. Ser un verdadero cristiano. Recibir la palabra del Señor. Dice el versículo 14: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron los judíos. Por recibir la palabra del Señor somos salvados. Recibir la palabra del Señor nos salva. Pero ahora tenés que vivir conforme a las normas y a las leyes que esa palabra está declarando y diciendo. Si vos fuiste salvado por la palabra del Señor, entonces viví conforme a las normas y a las leyes que la palabra del Señor dice. No conforme a tus caprichos y a tu egoísmo y a tu manera de pensar mundana, carnal y diabólica, sino que tenés que tener la mente de Cristo. Los tesalonicenses estaban sufriendo al igual que la iglesia de Judea, dice. Esa idea de la teología liberal. Mira, a mí Dios me bendice. A mí me está yendo bien en todo, por eso Dios está conmigo. Mentira. Es una mentira, la Biblia lo está mostrando claramente. A mí Dios me bendice, soy prosperado en todo. Entonces Dios me bendice. Y si Dios no me bendice, entonces no es porque no estoy aprobado por Él y porque Dios no se agrada de las cosas que hago. Tenemos hermanos en esta iglesia que se han ido de esta iglesia porque dicen que Dios no los bendecía. ¿Saben por qué Dios los bendecía? No porque vas a una iglesia u otra iglesia.
Dios no te bendice porque no guardas tu palabra, porque no estás viviendo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por eso no te bendice Dios. No porque venís a una iglesia u otra iglesia. ¿Qué importa la iglesia que vas? ¿Cuál es la importancia si se está predicando la palabra de Dios? La importancia es que vos vivas lo que la palabra de Dios dice. No hay otra explicación, no hay otra manera. Y esta gente estaba sufriendo. Estos tesalonicenses estaban sufriendo su vida. No es que la tenían fácil, que Dios les estaba bendiciendo en todo. ¿Saben lo que sufrían? Sufrían separación y desprecio. ¿Saben lo que es eso? Desprecio, separación de tus seres queridos, de tu propia familia, de los que son de tu sangre. Empezar a sentir desprecio porque vos ahora sos cristiano. Tenían que sacrificar una relación de amistad porque no era lo que Dios decía en su palabra. Y estaban ajustando sus vidas a las normas de Dios. Y Dios dice, el yugo es igual, no. Y entonces ellos decían, entonces corto con esto. Y doy el paso de fe y obedezco a Dios. La decepción de los ídolos sufrieron. Ellos confiaban en esos ídolos. Los tenían como todo en su vida, vivían por esos ídolos y los tuvieron que desechar, los tuvieron que sacar a esos ídolos de su vida. Lo que te motiva tu vida, si no es Jesucristo, mi querido hermano, si Jesucristo no es quien está motivando tu vida, entonces hay otra cosa ahí, que es un ídolo, y lo tenés que romper y sacar, y por más que duela, y te vas a decepcionar. Me acuerdo una vez una mujer que fue liberada, estaba endemoniada en este lugar, y ni bien volvió en sí, y dice, ¿qué tengo que hacer? Y mira, lo primero que tenés que hacer es sacarte todo eso, esas ataduras satánicas que tenés ahí de ídolos. Tenía colgado un montón de símbolos de idolatría, cosas muy valiosas. ¿Y sabes qué hizo? Cuando le digo, te tenés que despojar de eso. Dice, esto me regaló mi abuela. Dice, este era un recuerdo de mi abuela. Pero ¿sabes qué? Yo por Jesús lo hago. Y se sacó, toda esa idolatría se la sacó de encima. Y eran cosas de oro, de plata, eran cosas valiosas. Y sobre todo el valor sentimental. Y se despojó de esas cosas. Y le dolió. En ese momento yo vi su dolor, pero lo hizo. Y ellos también se tuvieron que despojar de eso, se tuvieron que despojar de la tradición, de los conceptos que tenían equivocados. Tenían que cambiar esos conceptos. Después también sufrieron persecución. Los empezaron a perseguir, a echar. La burla y el desprecio de los amigos era algo insignificante al lado del costo de sus propias vidas. Eso es lo que sufrían los tesalonicenses. Y me pregunto, vos y yo, ¿qué sufrimos por Jesús y por honrar la palabra de Dios? ¿Qué sufrimos? ¿Qué tipo de sufrimiento tenemos? Y no te digo que vayas a buscar un sufrimiento para justificar tu existencia cristiana. Pero te digo, ¿estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estás viviendo conforme a las normas de la palabra de Dios? ¿O no te importa? ¿Sos indiferente? Dice el versículo 14, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, y pidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Las personas que hacen esto tienen la ira de Dios sobre sus espaldas, no se dan cuenta de lo que van a tener que pagar, no se dan cuenta. Y Cristo en el momento de la cruz nos enseñó algo. En su muerte nos enseñó cómo vivir. Él estaba muriendo con sus brazos extendidos por amor, y la gente iba y le escupía. ¿Vos te imaginás recibir un escupitajo en tu cara? Pero no estando crucificado, pudiendo hacer algo vos. Te defenderías, al menos te limpiarías ese escupitajo, ¿no? A Jesús lo escupían y él no podía limpiarse, porque él estaba crucificado. No había marcha atrás. Él estaba ahí muriendo por amor, a vos y a mí. Y en lugar de él también poder escupir y decir, ¿qué escupí, che? Estoy muriendo por vos por amor y todavía me escupí la cara. Y en lugar de reaccionar y defenderse, ¿qué dijo? Señor, perdonalos,
que no sabes lo que están haciendo. Y vos y yo, al más mínimo comentario de algo negativo en tu propia vida, que tal vez es cierto, Rajón, te ofendés, no venís más. En esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no se predica a Cristo por el más mínimo comentario. Una de las normas de la palabra del Señor es que amemos a nuestros enemigos, amarlos, cuidarlos y proveerle a tu enemigo. Mirá si las normas del Señor no son imposibles de vivir si no tenés el Espíritu Santo. No, nosotros no nos tenemos que poner a discutir. Sale el apologeta, ¿cómo es que se llama? John Stott me sale. El otro, el MacArthur nos sale de adentro. Queremos enseguida con el don que él tiene, ¿no? que es hermoso, ¿no? Como nos enseña. Pero queremos ya empezar a pelear con todo el mundo. Si no pensás como yo, te voy a decir por qué, porque... Y calvinismo, arminianismo, y empezamos y entramos en eso. Y ahora está de moda eso. Está de moda el hablar de estas cosas, ¿no? Del calvinismo y el arminianismo, y del premilenialismo y el postmilenialismo y el amilenialismo y todas estas cosas. Está re de moda ahora hablar de esto. Pero nunca vi que esté de moda practicar el amor de Dios. Nunca. Esto no está de moda. Y entonces nos sale la apologeta y queremos empezar a defender, ¿no? Y así en ese deseo y ese celo por defender la verdad, empezamos a arrojar perlas a los cerdos. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que si vos le arrojas perlas a los cerdos, ellos se te van a volver en contra. Entonces tenés cuidado, porque la apología yo creo que tiene que ser con amor y en un ambiente propicio. No para acusar los errores de los demás y estar haciéndoles ver que se van. No, en amor. En amor tenemos que crecer, dice Efesios, en la verdad, en amor. Y dice Proverbios 26 que con el necio no hay que discutir. ¿Vos querés tener problemas? Discutí con un necio, con un estúpido, discutí con un estúpido. Y ahí vas a ver los problemas que vas a empezar a tener. La Biblia dice que no discutas con un necio. Ahora dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Quién es sabio entonces? El que teme a Dios. ¿Y cómo? Y que lo demuestre ahora con sus acciones, que lo demuestre con su manera de vivir, que muestre esa fe, esa obediencia que tiene, que la demuestre. Porque si hay celos, iras, contiendas, disensiones, y se muerden y se lastiman entre ustedes, ¿de qué amor me hablas? Dice la palabra del Señor. De la misma manera que queremos ser tratados, tenemos que tratar. De la misma manera que queremos ser amados por los demás, así tenemos que amar. Esta semana algunas personas ahí me dicen, nunca me visitan. Qué mal realmente. Qué mal que no visitarnos entre nosotros, no fomentar la amistad entre nosotros. Pero también pregunto, ¿vos visitaste? ¿Vos fuiste? ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Sabes que no estamos acá para ser amigos? No estamos. ¿Sabes para qué estamos en la iglesia? Para amar a los que no son amados. Presta atención. Estamos en la iglesia para amar a los que no son amados. ¿Sabes qué? Es muy fácil darle algo a alguien que vos sabés que después te lo va a devolver o te va a reconocer. Es muy fácil darle algo a alguien que después te va a decir, che, mirá, hicieron esto por mí, lo va a publicar en el Facebook, en el Insta, y van a decir, mirá qué bueno lo que hizo. Es muy fácil. ¿Sabés lo que es raro de ver y difícil? Darle algo a alguien que no te puede, no hay manera de que te lo agradezca y de que nadie se entere de lo que vos hiciste. Y eso es lo que necesitamos hacer acá en la iglesia. Amar sin que la derecha sepa lo que hizo la izquierda. Dar sin esperar recibir nada a cambio, nada a cambio. No tener una lista de las cosas que hiciste o no hiciste. No sé si yo tendría una lista de las cosas que he hecho.
viviría con esa mochila encima. Y es más, hablaba con una hermana esta semana y decía, ese sería mi aplauso ya. Todo lo que hice por vos. Esteban una vez me vino a pedir y yo, mirá, le hice todo esto y se lo pude dar. Entonces yo lo hice. Ahora, si tu derecha no sabe lo que hizo tu izquierda y vos no lo hiciste por Esteban, sino que lo hiciste para el Señor, ¿de dónde va a venir el aplauso? Como dice Max Lucado, aplauso del cielo. De ahí va a venir. ¿Para qué estás en la iglesia? Estás para amar a los que no son amados, a los que no te pueden dar nada. ¿Y quiénes son esas personas que habla el versículo 15 y 16? Dice que mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Dice que a ellos, a los apóstoles, a Pablo, Silón y Timoteo, los expulsaron. Dice que no agradaron a Dios. Dice que se oponen a todos los hombres. Dice que impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Y dice que de esa manera colmaron la medida de sus pecados y vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pensemos un poco más profundamente quiénes son estas personas. Eran los judíos, eran los religiosos, eran las personas que estaban ahí reconociendo, yendo a la iglesia, diciendo lo que la Biblia dice y confesando que era verdad lo que la Biblia dice, diciendo que lo que Dios dice es así, es verdad. Eran esos que estaban constantemente en la iglesia. Esos eran. Los que creían tener el monopolio de la verdad. Y sabes que estas mismas personas dice que impidieron que Cristo sea conocido. Dice que estas personas hicieron que otros no se salven. Estas mismas personas religiosas hicieron que Dios se enoje sobre ellos, con ellos. A mí me gustaría no me gustaría que nadie esté enojado conmigo y mucho menos que Dios esté enojado e irado conmigo. Pero ¿sabes qué? Este testimonio de sus vidas es lo que marcó la diferencia. O sea, no hablaban el mismo idioma de Dios. Creyeron, tal vez, no obedecieron, no actuaron, no hablaban el mismo idioma de Dios. Entendieron, tal vez escucharon. Dice que los hacían a los prosélitos, a los que se entregaban al judaísmo, los hacían mucho más merecedores del infierno que ellos mismos. Estas personas eran religiosos de pura cepa. Y yo no sé por qué a nosotros a veces nos puede llegar a pasar, o no sé qué hay en las iglesias que hace esto, que produce en nosotros esa experiencia religiosa que nosotros, en lugar de abrirnos, nos cerremos. En lugar de pensar en el bienestar del otro y tratar al otro como yo quisiera ser tratado, en lugar de vivir así, vivimos cerrados, endurecidos, y al igual que el levita y el sacerdote de la historia del buen samaritano, ¿se acuerdan? Al igual que esos dos, nosotros nos volvemos insensibles ante la necesidad del prójimo. Ya no sentimos, ya no nos compadecemos. Dice que cuando Jesús veía a las multitudes, ¿qué hacía? El corazón empezaba a latir, tenía pasión, tenía compromiso, quería hacer algo por ellas. Pero nosotros no. Nos podemos ir a dormir tranquilos sabiendo que el vecino de la esquina se va al infierno si nos morimos todos mañana. Si el Señor viene, ese se va al infierno seguro. Pero yo me voy a dormir tranquilo. Yo me voy al cielo. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. La salvación no es mía. La salvación es un regalo de Dios. Yo soy salvo por la fe. Y entonces ya está, listo. Ya no necesito hablarle a nadie, no necesito obedecer lo que dice Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, para que hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya está, yo ya me salvé. Y somos como el levita y el sacerdote ese que iban al templo y vemos al tipo que está tirado, llorando y gritando del dolor, y se me hace tarde para la iglesia y me voy rápido a mi iglesia o a mi casa. Y entonces vemos la necesidad y le pasamos por al lado. Te pregunto, ¿vos querés que las personas conozcan a Cristo? ¿Querés? No me respondas con la cabeza diciendo así, no piensa. Yo quiero que la gente conozca a Cristo. ¿Realmente quiero que la gente conozca a Cristo?
entonces tu testimonio es muy valioso. Si vos realmente querés que la gente conozca a Cristo, tenés que recapacitar en tu testimonio. Tu testimonio es el que otros van a ver, de la manera que otros van a ver a Cristo. Y vos sabés que Satanás te tiene algo para usar en tu vida. Satanás tiene un arma secreta en la vida de los cristianos. ¿Sabés cuál es el arma secreta de Satanás para destruir la vida de otras personas? La indiferencia. Si vos sos indiferente, si a vos no te importa lo que el otro sufrió, si a vos no te importa lo que el otro está padeciendo, lo que el otro hizo, y no te pones en el lugar del otro, y actúas indiferentemente, sos un arma perfecta para que Satanás destruya la vida de esa otra persona. Lo vas a destruir con el poder del infierno, con la indiferencia. No me interesa y me da lo mismo que sufra o no sufra, decimos. Que se vaya al infierno o al cielo, la verdad que no me preocupa, puedo dormir tranquilo. No me late el corazón cuando veo a unos chicos que se están drogando. No me despierta unas ganas de sacarlos de ahí y hacer algo. Me da lo mismo. No me interesa si un hermano de la iglesia hizo un esfuerzo tremendo por algo y si yo lo apoyo o no lo apoyo. La verdad que no me interesa. No me interesa mucho. Si pasa algo que por ahí, qué sé yo, al lado mío, que veo que está el otro gritando la necesidad, y la verdad es que yo estoy apurado porque tengo que ir a prepararme para el ensayo, tengo que tener el tema preparado para la iglesia. Pero ¿sabes qué? Solamente el poder de la palabra del Señor puede cambiar nuestra indiferencia. Solamente el poder de la palabra del Señor. Mira, Dios no te va a seguir hablando, no te va a seguir hablando. Si vos querés escuchar la voz de Dios, no te va a seguir hablando si vos no empezás a hacer lo que sabés que tenés que hacer y no dejás de hacer lo que sabés que no tenés que hacer. Te lo repito. Dios no te va a hablar más de lo que ya te habló si vos no dejás de hacer lo que sabés que no tenés que hacer y no empezás a hacer lo que sí sabés que tenés que hacer. Si vos no crees que esta es la poderosa palabra de Dios, si no te ajustás a sus normas y a sus principios, Dios no te va a hablar más. El idioma de Dios es acción, es fe y es obediencia. Es tiempo de que se jueguen de verdad los cristianos, los verdaderos cristianos, que nos juguemos de verdad. ¿Recibiste la palabra, dice, como de hombre? ¿O según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vos si sos cristiano? ¿Cómo la recibiste? ¿Cómo la recibiste en esta mañana la palabra de Dios? ¿Como de hombre o como palabra del Espíritu Santo? Si es que sos creyente, si es que tenés fe, si es que vas a obedecer, ¿cómo la recibiste? Esa palabra tiene poder para actuar en tu vida, pero no la dejes enfrascada, no la dejes ahí un recuerdo más. Una linda predicación o no sé, ahí quedó. Dejá que actúe, aceptala, morí a tu vida, morí a tus pasiones, morí a tu orgullo, morí a tu arrogancia, morí. Es necesario que saques todo eso para que la palabra de Dios pueda entrar. Señor, te pedimos que nos vacíes, Señor. Que arranque desde lo más profundo de nuestro corazón toda la impureza, la maldad, la soberbia, la indiferencia, la falta de amor, el que no me importe lo que al otro le pase. Sacalo de mi vida, sacá el chisme de mi vida, Señor. Sacá esos pecados impuros de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra actúe en nosotros y que no nos importe el precio, lo que tengamos que padecer, lo que tengamos que sufrir, pero que no seamos nunca, Señor, como esos que impiden que tu evangelio crezca y se extienda hasta donde vos quieras. Que no seamos el impedimento. Tu palabra va a llegar
y los que tienen que ser salvados van a ser salvados y rescatados. Pero que yo, Señor, no sea un impedimento, Señor. Ayúdanos a ser tu iglesia santa, amada, obediente. Ayúdanos a vivir como Cristo, que perdonaba con sus brazos extendidos en la cruz. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a su vez estaba muriendo y entregando su vida en rescate nuestro. Señor, ayúdame a ser como Cristo. Te pedimos que tu palabra, Señor, haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas y que seamos verdaderamente obedientes. Que podamos salir de acá, Señor, entendiendo lo que es tu amor, entendiendo lo que es amar al hermano. Y si hay algo, Señor, que te tenemos que pedir perdón, seguramente, Señor, yo ya lo hice y lo quiero volver a hacer una y otra vez, Señor, todas las veces que nos muestres. Si hay alguien que le tenemos que pedir perdón, si hay algo que vos nos estás mostrando que tenemos que hacer o dejar de hacer, Señor, por favor, tened piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos, a amar incluso a nuestros enemigos y mucho más a nuestros hermanos. Y si es posible, Señor, si vos nos regalás esto, que no solamente, Señor, hagamos lo que tenemos que hacer en este lugar de amar a los no amados, sino que podamos también amarnos entre nosotros y tener amigos aquí dentro, Señor. Tener amigos eternos. Gracias por esta iglesia hermosa, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.